Hola, soy Ana, bienvenidas y bienvenidos a mi canal A Tu Lado Cuidando. Aquí te comparto experiencias, vivencias, cosas del día a día de un cuidador. Al convertirte en cuidador aprendes muchas cosas sobre el cuidado de una persona enferma, de una persona que te necesita, que es dependiente, y aprendes cosas de ti, de la vida, de tu familia, y aprendes también a verlo todo de otra manera. Relativizas más. ¿Hoy de qué voy a hablar? De la maldad. Hay muchos tipos de maldad. Entonces, hoy voy a hablar en concreto de esas personas que son cizañeras, que les gusta inyectar veneno, sea en el entorno laboral, familiar, etcétera, etcétera. Yo sé lo que significa, tanto a nivel laboral como en mi vida personal. Yo tengo una anécdota al respecto. Ya sabemos que cuando estás trabajando, la primera parte de los lunes de la mañana es un poco fastidiosa porque los lunes son los lunes. Y yo estuve en un trabajo que yo, la verdad, había tenido pues muchos problemas para regularizar mis papeles. Había tenido, a pesar de haberlo hecho todo correctamente, eran otros tiempos. Y bueno, me costaba conseguir un contrato de trabajo. Yo iba haciendo cosillas mientras tanto para sobrevivir, pero hasta que no salieron los papeles en condiciones y tal, bueno, fue complicado. Entonces, claro, una vez yo conseguí un trabajo estable, pues la verdad es que yo me sentía muy afortunada. Y yo iba contenta a ese trabajo, yo iba muy contenta. Entonces ya llegaba los lunes por la mañana y saludaba a todo el mundo. Siempre digo que uno no va al trabajo a hacer amigos, pero es importante tener una buena atmósfera de trabajo, porque así es como se trabaja mejor en equipo, ¿no? Entonces yo, buenos días a todo el mundo. Y la gente no entendía cómo yo entraba de tan buen humor. Al mismo tiempo, pues yo siempre tenía una palabra para todos. Yo era la secretaria de dirección, entonces a la hora de la verdad hablaba con casi todo el mundo en esa empresa, ¿no? Por las razones que fuesen. En un momento determinado hay ciertos problemas con unos clientes. Y a ver, era un cliente en particular pues un poco conflictivo, pero que le daba mucha ganancia a esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, ahí se montó un pequeño lío y querían saber quién había originado todos estos problemas. Entonces hicieron como una prueba para descubrir al cizañero, al impostor, muchas cosas. Y a mí me pusieron una prueba y la clave y la contraseña era que yo pues no podía decir nada. Bueno, pues si tú a mí me dices no digas nada, yo no digo nada. A veces aquello como es que dicen que si quieres que algo se sepa, dile a 2 o 3 personas que es un secreto y no se lo digas a nadie, ¿no? Pero si a mí alguien me confía algo, yo no digo nada. Entonces, por trabajo yo me tuve que ausentar unos días. O sea, era un trabajo dentro de la misma empresa, pero yo tenía que estar en otro sitio. Y el asunto explota. Y aparentemente todo me señalaba a mí. Y mi jefe estaba de viaje en otra misión de trabajo. La cuestión es que, bueno, se lió una bastante fea. Me quisieron culpar a mí.
yo no había dicho nada, pero la persona que a mí me había dicho no digas nada, le había dicho a otro colaborador de la empresa que no lo dijera. Yo no sé si fue esa persona que me lo dijo a mí o se lo dijo a la otra persona. Cualquiera de esas dos personas fue, pero yo no dije nada. Me causó un problema muy, muy serio. Mi única defensa era que yo no estaba en la oficina en ese momento. Y bueno, hubieron consecuencias muy negativas para mí, así como sin tener que ver nada en ese problemón. Pero el tiempo pasa y las cosas se pusieron en su lugar. Se descubrió la movida, se te confirmó que yo no tenía nada que ver con ello, pero yo ya no estaba en la empresa. Entonces empezaron a llamarme, ¿no? Incluso me invitaron a volver a trabajar con ellos, pero yo dije que no porque no, si no confiaste en mí la primera ocasión, pues no me voy a arriesgar a que vuelva a pasar algo desagradable. Porque si te la hacen una vez, mira, mala suerte, pero cuando te la vuelven a hacer, ya como que uno tiene un poquito de culpa, ¿no? Entonces, alguna vez hablamos con mi marido de los encantadores de serpientes, ¿no? De esta gente que enreda, que es cizañera, lo que vulgarmente se llama metemierda, con perdón de la palabra. Y él tiene muy buen ojo de águila para este tipo de cosas, yo no. Y él sabe, él detecta cuando, y muy pocas veces se equivoca, él detecta cuando las personas no vienen con buenas intenciones. Y claro, él cree que todo el mundo tiene ese don. Y yo le digo, bueno, que hay personas que son muy buenos actores, muy buenas actrices, y que saben embelezar y engatusar, encantadores de serpientes. Simón Bolívar decía una frase así de: puede más no me acuerdo la palabra exacta, ¿no? Puede más un cizañero en un día que una buena persona en un año. Y no le falta razón. Hay personas que tienen esa habilidad y que en vez de utilizarla de forma destructiva, si la hicieran de forma constructiva, el mundo sería mucho mejor. Mucha de esa maldad también se ve en las redes sociales. Lo que pasa es que lo de las redes sociales es un juego diferente. Hay gente que en redes sociales mete mucha cizaña, miente mucho, vende humos. Y el daño que ellos ocasionan quizás no sea tan directo como en la vida real, pero es así. Entonces esta es una de las facetas de la maldad, ¿no? Hay gente que disfruta con eso. Y siempre procuro ver lo bueno en las personas, porque no creo que nadie sea perfectamente bondadoso, y decía que no creía que hubiese alguien perfectamente maligno, pero es que hay gente que es maligna. O sea, cada vez pasa el tiempo y me doy cuenta de que hay gente que es maligna, que disfruta haciéndolo, que quiere serlo, que es su elección de vida, que son muy destructores, y luego se llevan las manos a la cabeza y se preguntan: ¿por qué esto me sale mal? Porque, aunque no lo crean, esas personas que actúan así siempre, las cosas no les salen bien. Pueden tener pequeños triunfos temporales,
pero su vida no está bien. Nunca son felices con nada. Cuando tus esfuerzos mentales son fastidiar a todo el mundo, eso no te aporta nada. Y lo que emites, recibes. Esta es una frase que yo suelo mencionar bastante. Lo que emites, recibes. Que también creo, por otra parte, que a pesar de que hay cizañeros que son encantadores de serpiente y que tienen mucha habilidad, en otros casos también hay que tener un poquito de criterio propio y pensar, esto que me están diciendo es verdad, porque a mí no me parece que esta persona sea una mala persona. ¿Será verdad? También uno tiene que aprender a cuestionar, ¿no? y analizar las cosas y no dejarse llevar por todo. Para unos es muchísimo más fácil tragárselo todo, y para otros, aunque cueste y aunque duela, es bueno preguntarse si eso que te están vendiendo de una tercera o cuarta persona es tan malo. Esos cizañeros nunca son felices. Te hacen daño, sí, pero nunca son felices. Lo que emites, recibes. Pues esta es una de las facetas de la maldad. La maldad no es una sola cosa, la maldad son muchas, muchas cosas. ¿Se puede aprender a ser buena persona? Por supuesto. ¿Se puede intentar ser una buena persona? También. No somos perfectos, todos metemos la pata y a veces hacemos daño y a veces nos hacen daño. Y tenemos que aprender a discernir, ¿no? Una faceta de la maldad. Pues hasta aquí el día de hoy. Si tienes alguna opinión, comentario, pregunta, házmelo saber. Si eres cuidador, te mando cariño, un abrazo grande, ánimo, fuerza. Puedes, aunque creas que no puedes. No seas muy duro contigo mismo. Todos nos equivocamos y a veces las cosas salen bien y a veces no. Pero te mando mucha, mucha fuerza. A todas las demás personas, un abrazo como siempre y hasta mi próximo capítulo. Chao.